primer lugar, y muy rápidamente, dar las gracias a Inés por sus palabras del principio y bueno, por supuesto que encantados, en nombre de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de estar aquí con vosotros y compartir esta jornada. Bueno, una nueva ley de ordenación del territorio. Cautela, ¿no? Antes de empezar a hablar, estamos hablando de que estamos tramitando que ahora es un anteproyecto de ley, aún no ha finalizado la tramitación del mismo en la fase, digamos, previa a la remisión al Parlamento, y por lo tanto es un texto que, por supuesto, no está cerrado, aunque el plazo de alegaciones ya ha finalizado. Nosotros estamos abiertos, por supuesto, a todas las consideraciones, aportaciones que puedan llegar hasta el momento en que se apruebe el texto como proyecto de ley por el Consejo de la Xunta. El texto está colgado en la página web de la Xunta, en la página de transparencia. Y digo cautela porque, evidentemente, aunque es un texto que ya está muy avanzado en cuanto a su tramitación, estaría pendiente del informe de asesoría jurídica de la Xunta, aún no está cerrado y puede sufrir alguna modificación. En todo caso, hay que comenzar partiendo de una premisa que es muy evidente a priori para todos, ¿no? Y es que es fundamental tener un territorio ordenado. Un territorio es un reflejo o un espejo de lo que somos todos. Entonces, abordar los problemas y los desafíos que se van produciendo en ese territorio es lo que va a permitir un pleno desarrollo a nuestra comunidad autónoma, ¿no? como un país. En ese sentido, ¿quién tiene la competencia para regular y legislar sobre ordenación del territorio? Pues la comunidad autónoma tiene competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, de urbanismo, de litoral y vivienda, expresamente reconocida en el 148 de la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. Y a la ordenación del territorio le corresponde un papel muy importante, y es que es un papel integrador de las distintas perspectivas sectoriales que confluyen y a veces que de manera parcial ordenan esos sectores a los que afectan, pero al final en la ordenación del territorio tienen que confluir todos esos sectores y todas esas normativas sectoriales de una forma transversal. Por lo tanto, es muy importante que todas las actuaciones que se desarrollen en materia de ordenación de territorios estén presididas por los principios de coordinación y de cooperación interadministrativa. La regulación vigente es una ley de hace 24 años. Tenemos ahora en vigor la Ley 1095 del 23 de noviembre de Ordenación del Territorio de Galicia, que se desarrolló en el año 2000 mediante un decreto, el decreto 80, por el que se regulan los planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal, que son dos de las figuras, dos de los instrumentos de ordenación del territorio que se regulan en la ley. Y bueno, la necesidad de tramitar una nueva ley de ordenación del territorio, aunque es verdad que siempre se comenta que a veces es mejor no legislar tanto y en tanta cantidad, sino hacerlo bien, pero bueno, en este caso es cierto que es necesario no modificar, sino hacer una nueva ley, porque primero estamos hablando de una norma que tiene 24 años, una norma en la que no confluyen principios y criterios como los que estamos hablando a lo largo de esta mañana, que deben lógicamente estar. Es una norma que, bueno, responde, esta nueva norma responde un poco a la línea de la Comunidad Autónoma de actualización normativa también en materia urbanística. Se ha aprobado la Ley del Suelo, como acabamos de comentar, en el 2016. Se ha aprobado el reglamento que desarrolla esa ley también en el año 2016 y otras figuras como el Plan Básico Autonómico, que se aprobó el año pasado, que es un instrumento de planeamiento de carácter global en el que se identifican todos los asentamientos de la comunidad autónoma y se delimitan todas las afecciones sectoriales de las distintas normativas sectoriales y de los diferentes instrumentos de ordenación del territorio. Por lo tanto, cualquier persona desde su casa puede entrar en el visor del Plan Básico Autonómico, clicar en su parcela catastral y ver pues, si está afectado por la normativa de costas, si está en un ámbito de concentración parcelaria, etc. A efectos de saber las limitaciones que puedan derivar de esas normativas. También se han elaborado las normas técnicas de planeamiento que se publicarán
el próximo lunes en el DOCA, el lunes que viene, y que son un marco para la elaboración unitaria, utilizando los mismos conceptos, utilizando las mismas denominaciones para todos los instrumentos de planeamiento urbanístico. Era algo muy necesario que se nos estaba reclamando desde hace tiempo y que ya ahora por fin vamos a tener esas normas para que todos los equipos a la hora de la elaboración, tanto de los instrumentos de planeamiento como de ordenación del territorio, puedan tomar como base, y que no sea lo mismo ver un plano de un ayuntamiento en el que los colores sean totalmente distintos y no sepas cuál es el rústico de protección agropecuaria o el de costas, que tener una uniformidad en cuanto a la cartografía y a las denominaciones utilizadas. Y en desarrollo del Plan Básico Autonómico se aprobarán planes básicos municipales en lo sucesivo. En definitiva, un nuevo marco normativo urbanístico que también hace necesario que se produzca esta adaptación en materia de ordenación del territorio. Otro de los motivos que llevan a esta nueva ley, el de la simplificación administrativa. La ley vigente establece una regulación muy detallada de cada uno de los instrumentos de ordenación del territorio, establece para cada uno de ellos un procedimiento específico. Pues ahora lo que va a hacer esta ley es establecer un único procedimiento de tramitación para todos los instrumentos de ordenación. Hay que simplificar, no hay que complicar las tramitaciones. Lo que se va a hacer es diferenciar si estamos ante una tramitación que tenga que seguir la evaluación ambiental estratégica ordinaria o simplificada. Por lo tanto, si el instrumento de ordenación que se tramite va ordinaria, se tramitará según la primera parte de ese artículo, y si no, según la segunda parte, sin que tenga que tener cada instrumento su procedimiento propio. También se ha hecho una simplificación en cuanto a los instrumentos que se regulan en la ley, porque se detectó que algunos de ellos no cumplían realmente las expectativas para las que habían sido configurados en la ley anterior. Por ejemplo, los programas coordinados de actuación es uno de los que se elimina. Y finalmente, esa simplificación normativa que también se pretende, se va a aglutinar en un único documento, tanto las disposiciones normativas legales como ese desarrollo reglamentario en cuanto a los planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal, sin perjuicio de que fuese necesario en algún momento hacer algún tipo de desarrollo reglamentario de alguna cuestión completa. Pero lo que se pretende es tener un texto completo, un texto que haga una regulación integral y que en él se contenga toda la regulación de esta materia. Bueno, el texto ahora mismo tiene 59 artículos y está estructurado de este modo. Tiene un título preliminar con 3 capítulos y un título primero relativo a la ordenación del territorio, y en el que se desarrollan los distintos instrumentos, el procedimiento de elaboración y aprobación, su modificación y los efectos y vigencia. Una de las novedades en cuanto a la modificación de los instrumentos, actualmente la modificación de los instrumentos de ordenación del territorio sigue el mismo procedimiento completo que para su elaboración. Esto en muchas ocasiones no tiene razón de ser. Puede haber modificaciones sencillas que no afecten en absoluto a los grandes rasgos del instrumento, sino que afecten algún aspecto muy concreto de la normativa o alguna corrección que puedan determinarse como modificaciones no sustanciales y que no requieran esa tramitación tan larga y costosa que requiere un instrumento de ordenación del territorio. Lo que les decía, la diferencia entre los instrumentos de ordenación, la ley vigente del 95 contempla las directrices de ordenación del territorio, los planes territoriales integrados, planes y proyectos sectoriales, y las dos figuras que eran los proyectos de ordenación del medio físico y los programas coordinados de actuación. Estas dos figuras se han eliminado en el texto que está en tramitación. En el caso de los proyectos de ordenación del medio físico, entendiendo que existían otras figuras muy similares en otras normativas, como en materia de protección natural, que podían reconducirse perfectamente, ¿no?, a ese tipo de figuras. Y en el caso de los programas coordinados de actuación, que no se tramitó ninguno durante todos estos años, es una figura con un carácter meramente inversor, y se consideró que debería articularse a través de otro tipo de instrumentos que puedan existir, pero no como instrumento de ordenación del territorio. Por lo tanto, en la nueva ley aparecen reguladas las directrices de ordenación del territorio. Actualmente tenemos unas directrices de ordenación del territorio aprobadas en el año 2011.
Las directrices de ordenación del territorio constituyen un documento marco, un documento base para el establecimiento de las actuaciones de toda índole sobre el territorio, tanto de índole económico, social, cultural, etc. Esas directrices de ordenación, el desarrollo de las mismas, los demás instrumentos de ordenación tienen que desarrollarse en el marco de los principios que establecen ellas. En segundo lugar, se regulan los planes territoriales. Antes eran integrados y ahora se diferencia dos figuras dentro de los planes territoriales: los planes territoriales integrados y los planes territoriales especiales. La diferencia es sobre todo en cuanto a la escala y el ámbito de actuación de los mismos. Un plan territorial integrado, como el que tenemos aprobado, que es el Plan de Ordenación del Litoral del 2011, lo que hace es una regulación de áreas geográficas homogéneas que tienen unas particularidades que hay que regular en cuanto a usos, en cuanto a protección de determinadas actuaciones. Y los planes territoriales especiales lo que van a hacer es regular ámbitos que por sus especiales características morfológicas, geológicas, paisajísticas, forestales, necesiten una regulación integrada y concreta, respetando los valores existentes, pero sin menoscabo de poder desarrollar ahí usos y actividades acordes con esas especiales características que configuran. Después los planes sectoriales, que se regulan de una forma muy similar a la regulación vigente y que lo que tienen por finalidad es establecer la implantación de actividades sectoriales en el territorio, como pueden ser el plan sectorial de áreas empresariales, actualmente en vigor, o el plan sectorial eólico, en base al cual se desarrollan los distintos proyectos sectoriales para implantar los parques eólicos. Y finalmente, los proyectos de interés autonómico, que es una figura que viene a equivaler en parte a los proyectos sectoriales, pero bueno, con ciertos matices, ¿no? Los proyectos de interés autonómico son proyectos directamente ejecutivos y por tal motivo se desarrollan con mucho más detalle en la ley. Se hace referencia incluso a aspectos relacionados con la gestión de estos proyectos. Pues para la implantación de actuaciones que tienen una incidencia supramunicipal, no solo porque están emplazados en más de un término municipal, no solo porque afecten a más de un ayuntamiento, sino porque por la propia entidad de la actuación es necesario, y porque va a tener una incidencia no solo territorial, sino a efectos de la actividad o de la actuación que se implante, que tengan que tramitarse a través de un proyecto de interés autonómico porque no encaje en el planeamiento urbanístico. En definitiva, se hace una síntesis de los instrumentos, pero se parte de la base de los instrumentos anteriores. Todo esto, todos los principios que se contienen en la nueva Ley de Ordenación del Territorio parten de los que ya se reflejan en la ley vigente y que tienen como fundamento las distintas normativas y políticas europeas, como la Estrategia Territorial Europea, la Agenda Territorial o el Libro Verde de la Cohesión Territorial, que inspiró la Estrategia Europea 2020 y que lo que se pretende es aprovechar o utilizar aquellas oportunidades que ofrece el territorio, pero sin que se menoscabe en ningún caso los valores ambientales, patrimoniales, culturales que presente. La nueva Ley de Ordenación del Territorio lo que va a tratar es de efectuar un tratamiento integral del territorio, pero por supuesto armonizando todas aquellas escalas espaciales de planificación y estableciendo mecanismos de evaluación de todos aquellos aspectos paisajísticos, ambientales, territoriales, y que todo ello sea para contribuir a una mayor eficiencia en el hecho planificado. La Estrategia Territorial Europea marca tres objetivos fundamentales que se han trasladado, lógicamente, como no puede ser de otro modo, en la nueva Ley de Ordenación del Territorio: la cohesión social y económica, que pretende un desarrollo equilibrado y policéntrico de ciudades y una nueva relación campo-ciudad; una conservación y gestión adecuada, preservación, protección de los recursos naturales y del patrimonio cultural, con una gestión inteligente de la protección de la naturaleza y del patrimonio; y, por supuesto, una competitividad más equilibrada del territorio, una garantía del acceso equivalente a todas las infraestructuras. En definitiva, la ordenación del territorio
lo que quiere también es intentar solucionar las diferencias, los desequilibrios territoriales existentes entre los distintos ámbitos, pero por supuesto con la preservación de los valores que confluyan. Entre los principios orientadores, parte de ellos ya se arrastran de la ley que está en vigor, otros son nuevos precisamente por lo que comentábamos al principio, que es una ley que tiene más de 24 años y que no se contemplaban en aquel momento, o al menos del mismo modo, pero en definitiva el desarrollo territorial integral sostenible, la racionalidad territorial que ve el suelo realmente como lo que es como un bien limitado y que se agota, la cohesión social y económica y la perspectiva de género que se incluye también en esta norma, la conectividad ecológica, que es un poco el tema que nos trae hoy aquí, ¿no? Y la funcionalidad de los ecosistemas, la mitigación para los efectos del cambio climático y la conectividad y restauración de los ecosistemas degradados. Y todo ello, por supuesto, como ya venimos repitiendo, con un respeto absoluto y una protección y una preservación del paisaje y del patrimonio cultural de nuestra comunidad autónoma como bienes de especial interés. Finalmente, y no menos importante, la atención al sistema rural de Galicia, del que ya hablábamos, ¿no? Como un conjunto de espacios que desempeñan un papel territorial fundamental en nuestra comunidad autónoma. En concreto, respecto al desarrollo territorial integral sostenible, debe tenderse, por supuesto, a una utilización racional del territorio. Y, por lo tanto, los desarrollos urbanísticos que se propongan tienen que responder a necesidades reales y objetivas que puedan justificar la ocupación del territorio y con un consumo sostenible de los recursos naturales y energéticos. También el desarrollo sostenible tiene que tender a cumplir y a atender al principio de accesibilidad universal de todas las personas, ¿no? Con independencia de las posibles capacidades o limitaciones que tengan. Y los instrumentos de ordenación territorial, por supuesto, tendrán que tener en cuenta las determinaciones de los instrumentos de planificación de los espacios naturales y de la Red Natura 2000. En cuanto a la racionalidad territorial, el recurso natural no renovable del suelo, los modelos de ocupación que eviten la dispersión de la urbanización y de las edificaciones del territorio, dando prioridad a la culminación de los desarrollos existentes. En este sentido, como apuntábamos antes, también la normativa urbanística lo que ha pretendido es intentar poner fin o frenar en la medida de lo posible esa dispersión edificatoria que al final lleva a una ineficaz prestación de servicios y a una serie de problemas que se intentan subsanar. De ahí que se adopten medidas tendentes sobre todo a las actuaciones de rehabilitación y reconstrucción de edificaciones en contra de la formulación de nuevos desarrollos. Debe favorecerse también la cohesión y el equilibrio territorial, compactación de ciudades y realización, regeneración y renovaciones en suelo urbano. Y, fundamental, preservar y mejorar los sistemas de vida tradicionales en áreas rurales, favoreciendo la interdependencia y las relaciones de funcionalidad entre los ámbitos urbanos y rurales y consolidar un modelo territorial globalmente eficiente. En cuanto a la cohesión social y económica y la perspectiva de género, que ahora se introduce también en la norma, la ordenación territorial debe procurar, sin duda, ciudades socialmente integradas en todos los aspectos. Por lo tanto, deberán evitarse en esas proyecciones de ciudades soluciones discriminatorias que puedan generar áreas marginales o ambientes de exclusión social. Habrá que combinar de una forma equilibrada los diferentes usos y grupos sociales que confluyen en los distintos ámbitos, propiciar la interdependencia entre núcleos urbanos y rurales, favorecer la complementariedad y función de los mismos e integrar, lógicamente, los sistemas de infraestructuras de transporte y la provisión de las dotaciones necesarias para ello. En este sentido, las políticas y los planes de ordenación territorial deben incluir, en todo caso, medidas tendentes a favorecer el principio de igualdad entre las personas y tiene que tenerse en cuenta, lógicamente, el impacto de los roles de género que se puedan producir en el uso diferenciado del territorio entre hombres y mujeres.
El sistema rural de Galicia, decíamos de lo importante que es el sistema rural, ya que juega un papel territorial fundamental, derivado sobre todo del carácter de soporte de recursos, de producción de bienes y sobre todo depositario de valores culturales, ecológicos y paisajísticos. En este sentido, también los instrumentos de ordenación del territorio tienen que prestar especial atención a esos espacios rurales de Galicia y sobre todo centrarse en conseguir y asegurar la permanencia de la población en esos territorios, contribuyendo de este modo a la viabilidad de las actividades económicas que se desarrollen en estos ámbitos. La infraestructura verde en la LOT es una de las novedades, lógicamente, que se incorpora y que no está en la regulación vigente, y es que la ley establece que la planificación territorial debe orientarse a impulsar el desarrollo de infraestructuras verdes en todos los ámbitos y de ese modo garantizar, ¿no?, la ordenación territorial como una infraestructura tradicional, como una autopista que lo que hace es interconectar todos aquellos espacios de valor, de importante valor y planificada de una manera estratégica, para de esa manera prestar servicios ecosistémicos y para proteger la biodiversidad. De este modo, la infraestructura verde en la nueva ley se define como una herramienta para vertebrar el territorio. De esta manera se le dotará de continuidad antes de la planificación de las nuevas demandas de suelo a través o bien de los instrumentos de ordenación o incluso del planeamiento urbanístico. Aparece como un sistema territorial básico. La infraestructura verde estará integrada por ámbitos de especial valor, ambiental, cultural, agrícola, paisajístico, por aquellas áreas críticas del territorio cuya transformación implique costes ambientales o riesgos importantes para la comunidad, y también por los corredores ecológicos y conexiones funcionales que pongan en relación todos estos elementos anteriores. También se extenderá en el ámbito de los suelos urbanos y urbanizables como mínimo a los espacios libres y a las zonas verdes de mayor entidad, así como aquellos itinerarios que permitan la interconexión entre estas zonas. Los instrumentos de ordenación territorial tendrán en cuenta las determinaciones de la Estrategia Estatal de la Infraestructura Verde, así como la que se desarrolla en la Comunidad Autónoma de Galicia. En este sentido, ya hay un mandato normativo en la Ley 5/2019 de 2 de agosto de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de Galicia, que se aprobó recientemente en agosto de este año, y que atribuye a la Consellería competente en materia de patrimonio natural la competencia para elaborar la infraestructura autonómica en el plazo de 3 años desde la aprobación de la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde. En ese sentido, una vez elaborada esta estrategia, los instrumentos de planificación territorial identificarán y caracterizarán aquellos espacios de la infraestructura verde de la comunidad autónoma, y será la Consellería competente en materia de medio ambiente la encargada de supervisar su coherencia y funcionalidad. La infraestructura verde, desde el punto de vista de la LOT, incluirá tanto ámbitos que ya cuentan en la actualidad con algún tipo de protección a través de los diferentes instrumentos de protección que existen en la actualidad, pero también otros espacios que no poseen esa protección específica. Respecto a los primeros, se incorporarán los espacios regulados directamente en la infraestructura verde con esa declaración, catalogación o aprobación del instrumento que los regule, y respecto a otros espacios que no cuenten con una regulación específica, su incorporación se producirá con la aprobación del instrumento que los identifique, caracterice o regule aquellos usos y aprovechamientos que sean compatibles con el mantenimiento de la estructura y la funcionalidad de la misma. Y en el caso de tener que excluir de la infraestructura verde esos espacios, deberá ser objeto de la debida justificación, correspondiendo a la Consellería competente en materia de medio ambiente y control de su coherencia y funcionalidad. En cuanto a las funciones, en principio la infraestructura verde tiene que preservar el patrimonio natural y cultural, asegurar la conectividad ecológica y territorial necesaria para mejorar la biodiversidad,
la salud de los ecosistemas y la calidad del paisaje, proporcionar una metodología para el diseño eficiente del territorio, estableciendo una diferente graduación de alternativas en cuanto a la ocupación del mismo en función de preferencias en cuanto a la implantación de nuevos desarrollos urbanísticos. También tiene que orientar de manera preferente aquellas alternativas de los desarrollos en la tendencia a que se ocupen aquellos ámbitos de menor valor ambiental, paisajístico o productivo. También tiene que evitar procesos de implantación urbana en los suelos sometidos a riesgos naturales e inducidos de carácter significativo, favorecer la continuidad territorial y visual de espacios abiertos y vertebrar los espacios de mayor valor ambiental, paisajístico, cultural del territorio, así como aquellos espacios que conformen la imagen e identidad urbana mediante itinerarios que propicien la mejor calidad de vida de las personas y el disfrute de la cultura del territorio. Y por último, y no menos importante, por supuesto, lo que se pretende es mejorar la calidad de vida de las personas en las áreas urbanas, en el medio rural y fomentar una ordenación sostenible del medio ambiente urbano. En definitiva, la infraestructura verde es uno de los elementos vertebradores, ¿no?, que tiene que plasmarse desde la ordenación del territorio y que va a condicionar todas las demás actuaciones que se puedan llevar a cabo. En cuanto a otros aspectos destacables de la ley, bueno, se contienen no solo la regulación de cada instrumento en cuanto a la documentación, objeto, ámbito de aplicación y el procedimiento, como decíamos, común a todos ellos. Importante dejar de manifiesto esas modificaciones no sustanciales que se van a poder tramitar sin tener que acudir al procedimiento general, que van a agilizar mucho. En la práctica detectamos que hay cuestiones que se detectan en algún plan sectorial aprobado o en algún proyecto sectorial que requieren una modificación urgente y que no puede hacerse porque el procedimiento es muy largo y tedioso y entendemos que es muy importante prever ese procedimiento simplificado. Y en general lo que se pretende es una ley que sea útil, una ley que contenga en ese mismo texto toda la documentación y toda la información necesaria para que cualquier persona relacionada o no con el ámbito de la ordenación del territorio pueda acceder de forma sencilla a la misma y que todo ello contribuya a plasmar en el territorio y, por supuesto, posteriormente en los instrumentos de planeamiento urbanístico, todos estos criterios y principios que no queden solo en aleluyas o en afirmaciones de una exposición de motivos, sino que se reflejen perfectamente en la práctica. Y bueno, con esto una pincelada así un poco por encima de la norma. Gracias a todos.